en el tapete de la discusión. Doctor, bienvenido, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a usted por su invitación. ¿Es de verdad la justicia, en términos mayores, la responsable de la inseguridad que vive el país en estos momentos? Bienvenido. Desde mi particular opinión, la responsabilidad está en varios sectores, no solamente en la función judicial, si es lo que usted apunta a su pregunta. Son las autoridades en general, la falta de capacidad económica para poder completar un verdadero cuerpo de jueces que pueda atender la gran demanda que existe en este momento para resolver causas. Obviamente también la parte legislativa es necesario adecuarla a las circunstancias, porque la sociedad avanza y las leyes tienen que irse adaptando al avance social. Hay quienes dicen, doctor, que la policía detiene a los supuestos delincuentes. Existe una normativa para justamente detenerlos, juzgarlos, pero que al final la justicia es la que decide en torno al destino de estos supuestos delincuentes. Entonces, parece ser que todo converge, insisto yo, en el tema judicial. Vuelvo a repetirle, son varios los ingredientes que confluyen para que pueda existir una buena administración de justicia. Las leyes apropiadas y la aplicación de las mismas. En materia penal se debe respetar, como en materia civil, en todo proceso, se tiene que respetar el debido proceso, las garantías del acusado, del procesado. No se trata de juzgar apresuradamente y sin respetar las garantías de los procesados. El Ecuador es signatario de tratados internacionales, particularmente de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establecen particularmente los derechos de los procesados y que se respete la presunción de inocencia. No puede hacerse pagar una sanción de prisión, por ejemplo, a una persona que no haya sido previamente condenada en base a un debido proceso. Es por eso que la norma constitucional, el artículo 77 de la Constitución, establece de que toda persona tiene derecho a un juicio, digamos, en un debido proceso ágil para ser condenado y que pueda ser sancionado con una pena. Y no se puede considerarlo culpable antes de que se haya tramitado un proceso debidamente. Ahora, con eso llegamos al tema en el que se ha venido discutiendo, se ha venido girando, sobre todo en la Asamblea, el tema de la prisión en firme. Y también otro tema que partió justamente a raíz del incremento del índice delincuencial, que es justamente el endurecimiento de penas. Estos dos temas podrían de alguna manera encaminar de mejor forma el juzgamiento de los eventuales infractores. Perdón, no le... Sí, le decía que en este momento se están debatiendo algunos temas en la Asamblea. Uno de ellos, el tema de la prisión, de la detención en firme, por un lado, y por otro, el tema del endurecimiento de penas. Se habla de que ahora las penas para delitos atroces podrían ser de entre 25, 28 años, incluso de hasta 35 años. ¿Cuánto puede aportar esto justamente para encaminar una mejor administración de justicia y juzgar a los infractores? Bueno, la ciudadanía lo ha reclamado. Yo no me considero un especialista en materia penal, existen los estudiosos de la ciencia penal, pero yo considero, desde mi punto de vista, de que es necesario endurecer las penas para desincentivar el delito. Pero no solamente que quede en un texto en letra muerta, sino que se sancione al culpable cuya culpabilidad se haya demostrado en el proceso y que se cumpla la pena. Obviamente esto dentro de un debido proceso y respetando las garantías constitucionales. Una de las garantías constitucionales importantes que entiendo yo se pretende reformar o eliminar es de que la persona debe ser sancionada en un tiempo
prudencial. La Convención Americana de Derechos Humanos señala esa obligatoriedad de los estados de juzgar a los ciudadanos que estén acusados de algún delito dentro de un tiempo prudencial. No señala el tiempo, pero tiene que ser prudencial. Ahora, doctor, volviendo al tema de la Administración de Justicia, el presidente de la República en días pasados anunció o propuso más bien la posibilidad de que el tema de la reorganización de la Administración de Justicia de las Cortes vaya a través de una consulta popular. ¿Cuán procedente es esto y cuánto asidero podría tener en la actual coyuntura? Voy a comenzar recordando un principio de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que señala que uno de los elementos esenciales de la democracia es la separación e independencia de los poderes. ¿Por qué? Porque es la forma de evitar, por un lado, de que el gobernante en poder de la función judicial o propicie la impunidad o se convierta en un perseguidor de la oposición. De acuerdo con nuestra Constitución, los órganos encargados de dirigir los concursos de selección y elegir a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes provinciales es el Consejo de la Judicatura. Y eso está reiterado en la transitoria de la Constitución, que señala que una vez aprobada la ley, es decir, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura procederá a reorganizar, a integrar la Corte Nacional y las Cortes Provinciales. De acuerdo con la propia Constitución, no se puede reformar la Constitución por la vía de una solicitud del presidente o de la ciudadanía si esa reforma parcial implica desconocimientos de derechos constitucionales. Y los derechos constitucionales son de aplicación progresiva, no pueden restringirse, no puede retrocederse. Ya en el sistema constitucional ecuatoriano, la prisión preventiva tiene un límite desde la Constitución del año 1998. ¿Por qué? Porque fue una imposición de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, y el Ecuador es signatario de ese compromiso, no lo puede desconocer por la vía de una consulta popular. Es decir, no se podría promover una reforma constitucional por la vía de la consulta popular, entonces, porque expresamente está prohibido. Está prohibido, pero también parece que esto contrapone a la potestad que tiene el presidente de la República de convocar justamente a una consulta popular para preguntarle al pueblo sobre temas fundamentales. ¿Hay una contraposición de criterios? No hay contraposición, porque el artículo 441 de la Constitución dice que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental y que no establezca restricciones a los derechos y garantías, podrá modificarse. Pero en este caso esa propuesta precisamente incumple lo que está señalando el artículo 441, porque va a propiciar un cambio de la estructura fundamental del Estado, que le asigna al Consejo de la Judicatura la selección y elección de los jueces. Y por otro lado, establece una restricción a los derechos y garantías del ciudadano que están establecidos en el artículo 77, ahora, que tiene que tener un juzgamiento rápido y apropiado. Lo que cabría, si me permite usted, para aportar en forma positiva a este tema, es que se regule este derecho de la Constitución para que el procesado no cometa fraudes y hacer que caiga en caducidad esa prisión preventiva. Es decir, si el procesado impide o por alguna forma de connivencia con el fiscal no se produce la debida audiencia para que avance su procesamiento, debería suspenderse ese tiempo y aplicarse, interpretarse en la Constitución de manera con el tema de la ponderación, es decir, señalar y permitir de que la persona ejercite ese derecho, pero en tanto en cuanto no conspire para beneficiarse en forma fraudulenta
de la caducidad. Ahora, doctor, una cuestión adicional ya para cerrar este diálogo. Yo quisiera recordar lo que ha sucedido a lo largo de la historia, por lo menos en los últimos años con la justicia ecuatoriana. Se decía que en determinado momento la justicia estaba en manos del expresidente Febres Cordero, por un lado, luego hubo un pacto entre el gutierrismo, el PRE y el MPD para defenestrar a la Corte y nombrar la denominada Pichicorte. Luego hubo una elección de magistrados a través de un comité en el 2005 y luego una tómbola para designar a los magistrados. Al momento tenemos 21 magistrados nacionales y dice que son insuficientes para cubrir todas las necesidades que existen en la Administración de Justicia. Por ahí, ¿usted cree que también está el problema, es decir, cierta mano que han metido gobiernos en el tema de la justicia? No podría aseverar que en efecto esa mano proviene del gobierno, pero que se cometieron errores al conformar constitucionalmente la Corte Nacional y la forma como se lo ha establecido definitivamente. Pero esos errores se pueden subsanar constitucionalmente y aplicando el procedimiento de reforma de la Constitución, pero en forma leal, en forma transparente, sin subterfugios. Eso sí es posible hacerlo, definitivamente. Y bueno, y usted ha señalado un ejemplo del pasado, que una corte o una función judicial en manos del Ejecutivo sería terrible, porque va a haber la tentación de proteger a los amigos del poder que hayan cometido ilícitos y perseguir a la oposición. Gracias, doctor. El doctor Jorge Alvear, analista jurídico, por acompañarnos en este espacio. Gracias a usted por su invitación.